Bien, bueno, vamos a empezar hoy con la segunda evaluación. Como ya sabéis, en esta segunda evaluación nos vamos a dedicar en este primer nivel, nos vamos a dedicar sobre todo a la fonética, a la ortografía y a la gramática. Es decir, vamos a aprender muy bien cómo se puede escribir, cómo podemos redactar nuestros textos, cómo podemos escribir nuestros emails. Es decir, esta evaluación se dedica en su totalidad a pues eso, la fonética, la ortografía, la palabra, la gramática, las oraciones y las oraciones compuestas, que será el último paso de nuestra evaluación, ¿vale? En ese tema 5 empezaremos a verlas y en el tema 6 veremos sobre todo el análisis morfosintáctico. Bueno, pues vamos a empezar con este tema 1 del bloque 3 de la segunda evaluación. En primer lugar, lo que tenemos en nuestro temario son los fonemas y las sílabas. Es el primer epígrafe. En concreto, el fonema es el primer elemento que vamos a estudiar. Como sabéis, los fonemas son las unidades más pequeñas de la lengua, sin significado, ¿vale? Digamos que no serían las letras, sino los sonidos. Se representan, como sonidos que son, entre dos barras. Si no pusiéramos estas barras, serían simplemente letras, ¿vale? Bueno, pues como veis, las grafemas, que son lo que llamaríamos las letras, son pues, esos signos que antes eran fonemas, que antes eran sonidos entre barras, ahora sin las barras los llamamos letras o grafemas, ¿vale? Bueno, pues es interesante que lo veáis, que veáis los tipos de fonemas, las vocales y demás, que leáis todo este tema porque es bastante sencillo y simplemente con echarle un vistazo vais a poder entenderlo, ¿vale? De todas formas, tenemos que tener en cuenta algunas pequeñas cuestiones, como son que cada letra no representa un solo fonema, ni cada fonema se corresponde con una sola letra, ¿vale? Por ejemplo, el sonido B, el fonema B, como vemos aquí, le corresponden 3 letras, con lo cual no tiene por qué haber una correspondencia exacta entre letra y sonido. La H, por ejemplo, es una grafema que no suena, que no tiene sonido, por lo cual no tiene fonema. Hay 2 clases de fonemas, como sabéis, los vocálicos y los consonánticos, ¿vale? Bueno, en la línea de todo esto tenemos que decir que la sílaba es el fonema o fonemas que se pronuncian en un mismo golpe de voz. Las palabras son la unión de los fonemas o las letras, ¿vale? Bueno, muy fácil, ¿verdad? Lo estáis viendo ahora después de Navidades y está todo súper fácil. Bueno, vamos a ver las sílabas átonas y las sílabas tónicas. Bueno, las sílabas acentuadas las llamamos tónicas. Aquellas que no llevan acento las llamamos átonas. Vale. El acento es la mayor intensidad con la que pronunciamos una sílaba de una palabra. No la hemos de confundir con la tilde, porque por ejemplo, en silla, la primera sílaba, SI, sería acentuada, pero no estaría tildada, no lleva tilde, ¿vale? Es una palabra llana, en vocal, que no tiene que llevar tilde, con lo cual la tilde es el acento gráfico. La sílaba acentuada se llamará tónica, en este caso esa sí, de silla, y aquellas que no lo están, en este caso ese ya, de silla, se denominarían átonas, ¿vale? Porque no llevan ningún tipo de acento. Como os decimos aquí, no todas las sílabas acentuadas llevan tilde, pero todas las que llevan tilde evidentemente tienen que estar acentuadas, claro. En este tema vamos a repasar, como veis, las palabras monosílabas, las polisílabas, las trisílabas y también las palabras y su clasificación según el acento, ¿vale? Vamos a verlo ahora mismo. Las palabras agudas son aquellas que llevan el acento en la última sílaba, es decir, el mayor golpe de voz en la última sílaba, y se tildan si acaban en vocal, en N o en S, ¿vale? Como camión, por ejemplo. Las llanas son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba, como nuestra silla de antes, y se les pone tilde si acaban en consonante distinta de N o S, es decir, justo al contrario de las agudas. ¿Veis que es muy fácil aprendernos esta norma? Vale, como por ejemplo cantó. Cantó sería aguda, ¿vale? Entonces, esto sería justo al contrario, es muy fácil de aprender, porque ya os digo, las agudas llevan tilde si acaban en vocal, en N o en S. Sin embargo, las llanas llevan tilde justo lo contrario, consonante que no sea ni N ni S, ¿vale? Por ejemplo, lápiz. Vale, las esdrújulas, mucho más fácil de aprender, porque tienen el acento en la antepenúltima sílaba, es decir, en la tercera empezando por el final.
todas las esdrújulas llevan tilde, con lo cual, por ejemplo, tenemos página, llevaría siempre tilde. En el caso de las sobresdrújulas, que sería en la penúltima sílaba, en la antepenúltima los llevaban las esdrújulas. Si contamos una sílaba más atrás, las sobresdrújulas, es decir, en la cuarta, también se tildan todas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos aprender? Eso, primero, las agudas se oponen a las llanas, porque las agudas llevan tilde cuando acaban en vocal N o S. En cambio, las llanas la llevan si acaban en consonante, ¿vale? Distinta de N o S, es decir, aguda y llana nos la hemos aprendido fácil. Y luego las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre la llevan. O sea que es muy sencillo, no me podéis poner en un examen una palabra sin tilde porque no sepamos cuál es. Porque las reglas, como veis, son muy fáciles. Bueno, las palabras monosílabas, que es de lo que os hablaba antes, bisílabas, trisílabas y polisílabas, tienen que ver con el número de sílabas. Únicamente tenemos que contar, saber contar nada más, ¿vale? Porque las monosílabas son aquellas que solo tienen una sílaba. En general no llevan tilde, porque según la RAE, la Real Academia, no deben tildarse. Las bisílabas tienen 2 sílabas, como su nombre indica. Las trisílabas, ¿cuántas tendrán? Pues 3. Y las polisílabas, aquellas que tienen más de 3 sílabas, ¿vale? O sea que eso también es muy sencillo y no vais a tener ningún problema. Bueno, a continuación, aquí os dejamos una serie de normas de ortografía del discurso y demás. Y a mí lo que me interesa, después de haber visto el tema de las palabras según su acento, es ver los diptongos, triptongos e hiatos. Bueno, en esto a veces os guiáis un poco, pero es muy sencillo. Los diptongos, ¿vale? Se llamarían a la unión de 2 vocales, ¿vale? Dos vocales, ¿vale? En la misma sílaba. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que la H intercalada no impide el diptongo. Como no suena, ¿verdad? Y el diptongo es una cuestión fonética, más que nada, pues la H no impide que se produzca ese diptongo, ¿vale? Los diptongos es cuando se unen 3 vocales en una sílaba, ¿vale? Es muy fácil, es muy sencillo. Lo único que tenéis que estudiar es a partir de la página 23, donde vemos la tilde en los diptongos, ¿vale? En el punto 415. Y, por ejemplo, vemos el caso de náutico, o salió, o cuéntalo, ¿vale? ¿Qué es lo que convierte un diptongo en un hiato? Pues precisamente que cada sílaba se pronuncie de forma separada. Por ejemplo, rehén lleva tilde, es una palabra aguda, acabada en S, acabada en N, acordados de nuestras reglas, y por lo tanto lleva tilde. Por lo tanto, no hay diptongo. Hay 2 vocales, re, en, ¿vale? En contraposición con náutico. Nau era una única sílaba, ¿vale? Bueno, es muy fácil. Luego a continuación tenemos las normas ortográficas, que esto evidentemente lo que tenéis que hacer es estudiarlo. Entonces, repasad muy bien el uso de las diferentes letras, de la G, de la J, de la M, de la N, de la B, la V, que son las que más problemas nos dan. Las normas para dividir una palabra, en la página 33, que también son muy interesantes. Y después, a partir de la página 34, ya hablamos puramente de ortografía y demás, ¿vale? El signo de exclamación e interrogación es el que ocupa ese punto número 5. Bueno, una vez visto todo este tema de ortografía, aunque yo lo haya pasado rápidamente, vosotros tenéis que estudiarlo, porque es algo que, más que explicarlo, hay que trabajarlo para que así se pueda, bueno, entender mucho mejor. Pues cuando hayáis terminado de todo esto, lo que vamos a hacer es ver la ampliación del léxico. Bueno, es muy fácil también. Se distingue muy bien cada tipo de palabra de los que tenemos aquí. En primer lugar, vienen los acrónimos. Los acrónimos son los términos que se forman al unir elementos de 2 o más palabras y que se constituyen normalmente, no siempre, con el principio de la primera palabra y el final de la segunda. Por ejemplo, informática. Es un término de actualidad que utilizamos casi todos los días. Y pensamos que informática, bueno, ha nacido así, sin más. No, pues informática viene de información más automática, ¿vale? Y ahí informática. Es curioso, ¿verdad? Cuando vemos cómo se forman las palabras ya tienen como otra dimensión. Bueno, aquí vemos los diferentes tipos de acrónimos. Estaría muy bien que conocierais alguno de ellos porque son muy útiles, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los neologismos. Son las palabras nuevas, como su nombre indica, que se introducen o que aparecen en una lengua y esa palabra normalmente procede de otra, ¿vale? Por ejemplo, airbag se toma tal cual, el airbag de nuestro coche, se toma tal cual de
del inglés. Entonces, eso es un neologismo. La hemos adoptado prácticamente sin variaciones. Tenemos muchas más, pero bueno, escáner, club, ecografía, vídeo, etc. Una vez visto esto, vamos a ver los extranjerismos. Los modismos también son importantes, pero son, digamos, más conocidos porque son expresiones, frases que tienen un significado propio, ¿vale? Por ejemplo, viva la Pepa, como tenemos aquí, o dar la lata, ¿vale? Esos son los modismos. Los extranjerismos serían esos préstamos lingüísticos que aquellas palabras extranjeras que se usan en nuestra lengua, ¿vale? Son palabras que se han incorporado a nuestra lengua. Por ejemplo, carrusel viene del francés carrousel. O sea, en realidad es muy parecido a lo que es el neologismo, ¿vale? Solo que en el caso del neologismo podríamos decir que son palabras nuevas y en cambio el extranjerismo son palabras tomadas de otro idioma directamente, ¿vale? Digamos que el neologismo serían palabras creadas a partir de otros idiomas y el extranjerismo tomadas directamente de ese idioma, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Después tendríamos las palabras de origen latino, que hay muchísimas, igual que de origen griego, y las llamamos palabras patrimoniales, que son palabras castellanas que tienen su origen en latín, que han ido sufriendo una evolución a lo largo de la Edad Media y, bueno, pues se han convertido en palabras hoy nuestras, ¿vale? De signum, signo. Y después, por último, tendríamos esas expresiones latinas que se utilizan en español y que, bueno, pues por ejemplo, ipso facto es algo que está comúnmente ya extendido en nuestra lengua, a grosso modo, ¿verdad? O sea, donde, eso ya está más arcaico porque es un arcaísmo, pero también lo hemos podido leer en algún texto de la Edad Media, por ejemplo. Con esto hemos terminado el tema. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, no tenéis más que decírmelo. La semana que viene empezaremos con el segundo tema, que será el de gramática. Y bueno, antes de pasar a la gramática, me gustaría que os aprendierais muy bien todas estas normas de ortografía, sobre todo las de acentuación, que distinguiéramos qué es un fonema y qué es una letra, en fin, que todo lo que hemos ido repasando aquí podáis defenderlo luego en el examen, ¿vale? Pues sin más nos despedimos, espero que os haya servido esta explicación y bueno, pues cualquier cosita que necesitéis no tenéis más que decírmelo. Un saludo y espero que estudiéis mucho. Hasta luego.